Las campanas de San Pedro siguen sonando, pero el mundo ya no las escucha. Vivimos en tiempos donde el estruendo de explosiones y disparos ha ahogado la voz del cielo. Ucrania sangra ante una humanidad indiferente. La guerra entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un incendio global. Y en los pasillos del poder ya se pronuncian palabras sobre amenazas nucleares. África arde, Armenia llora, Taiwán tiembla. La tierra se estremece, pero no se arrepiente. Las catástrofes ya nos sorprenden. Se han vuelto fondo del escenario. Terremotos submarinos en Japón, tornados de fuego en California, inundaciones que arrasan ciudades y sequías que convierten campos fértiles en polvo. Cada vez más, la creación se desborda, como en los días de Noé, pero hoy el arca no es de madera, es el corazón donde aún suena el nombre de Dios. La pandemia no fue solo una enfermedad del cuerpo, sino un diagnóstico del alma. En esos largos meses de encierro se reveló una verdad. El hombre se quedó solo, no porque se cerraron puertas, sino porque se cerró el corazón. Millones buscaron consuelo y solo encontraron pantallas. Millones de cuerpos sanaron, pero el espíritu permaneció muerto. En lugar de volver al Señor, la humanidad se lanzó a una nueva soberbia. Sustituyó a Dios por la ciencia, la conciencia por algoritmos. La cultura se volvió ídolo, el entretenimiento se convirtió en religión. Los crímenes ya no causan horror, solo comentarios. A los niños no se les enseña mandamientos, sino tolerancia sin verdad. Las escuelas se han llenado de ideologías, donde el pecado no solo se acepta, se celebra. El diablo ya no se esconde en las sombras. Sonríe desde las pantallas, dicta leyes, se sienta en oficinas y da órdenes a las naciones. Su idioma es la mentira disfrazada de bondad. Su objetivo no es destruir la carne, sino el rostro de Dios en el hombre. Y hoy, hijos míos, con el corazón desgarrado lo digo, el anticristo ya está entre nosotros. No aparecerá como monstruo, no hablará de maldad, hablará de paz, de justicia, del nuevo hombre. Prometerá felicidad sin santidad, eternidad sin arrepentimiento, poder sin cruz. Asegurará que puede construirse el paraíso sin reconocer al Creador. Y ya hoy, su voz resuena en discursos políticos, en comunicados de corporaciones, en canciones, películas, en sistemas de inteligencia artificial. San Pablo escribió: «Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2, 3. La apostasía ya está aquí. Las iglesias se vacían, la confesión se vuelve rutina, los sacramentos, un rito sin fuego. Muchos buscan en el templo consuelo, ¿no verdad? Pero esto no es solo culpa del mundo, es también una herida de la iglesia. Muchos callan, muchos tienen miedo de ser odiados por decir la verdad. Muchos prefieren agradar al mundo, olvidando que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El anticristo no es solo una persona, es un sistema, es un espíritu, es una cultura donde Dios ya no existe, donde el hombre se hace su propio Dios, donde la tecnología reemplaza la conciencia, donde los algoritmos controlan a los niños, donde todo es relativo y nada es sagrado. Él ya está construyendo su templo en corazones vacíos de fe. Muy pronto, cada uno deberá elegir, no entre el bien y el mal, como hoy lo presentan, sino entre la verdad y la ilusión. Entre Cristo y quien quiere ocupar su lugar, y quien no está vigilante, no distinguirá. No digo esto para asustarte, lo digo para despertarte. Las puertas del infierno ya están abiertas, no porque Dios haya perdido, sino porque el hombre cerró la suya. Pero incluso ahora, en este instante, el Señor busca a quienes no se han rendido, quienes no se han apagado, quienes no han vendido la verdad por aplausos. El tiempo no es infinito, el Apocalipsis no es metáfora, y la segunda venida no es cuento para ancianas, sino una realidad poderosa que se acerca con cada día. Duermes cuando el Señor ya está a la puerta. Te hablo como padre, no como juez, como pastor, cuyo corazón arde porque el rebaño está por dispersarse. Despierta, ora, confiesa, lee las Escrituras y sobre todo, no dejes que la luz falsa te engañe, porque detrás de ella solo hay oscuridad. No he venido hoy a hablarte del miedo, he venido a recordarte la esperanza, no una ilusión ingenua, sino esa esperanza que brilla en la oscuridad como fuego en una cueva. Porque incluso ahora, cuando el espíritu del anticristo ha cubierto la tierra, Dios no nos ha abandonado. Incluso ahora, cuando la mentira se sienta en el trono, Cristo vive y llama, pero antes de la victoria habrá prueba. Antes de la resurrección hay Gólgota.
Hoy la humanidad está al pie de una cruz espiritual. No solo sufre el cuerpo, sufre la verdad. No solo se burlan de los santos, se burlan del sentido mismo. El bien se ha vuelto crimen, la verdad odio, la oración rareza, y quienes callan cometen traición con su silencio. Mira el mundo. Toda la estructura del poder está infectada de mentira. Quienes deberían proteger a los niños, deforman sus almas. Quienes deberían defender la justicia, sirven a intereses oscuros. Médicos convertidos en comerciantes del miedo, maestros en mensajeros de ideologías, políticos, actores de un guión escrito para destruir. El anticristo no derriba la iglesia, entra en ella, la abraza, la besa, como Judas, dice palabras correctas, pero niega la cruz, habla de amor, pero sin verdad, predica misericordia, pero sin arrepentimiento, y así arrastra a millones a la perdición, ofreciendo no a Dios, sino una copia débil, moldeada al gusto de la multitud. Ya está formando un nuevo evangelio, donde no hay pecado, porque no hay verdad, donde el infierno es mito y la salvación innecesaria, donde Cristo es reemplazado por energía universal y la oración por meditación guiada desde una aplicación, donde el Espíritu Santo se sustituye por emoción y la fe por inspiración sin compromiso. Pero la iglesia no nació para agradar al mundo, nació para ser sal, y si la sal pierde su sabor, será arrojada, lo digo con dolor, pero con claridad. Ha llegado el tiempo del gran discernimiento. Los que están con Dios deben levantarse. Los que están con la verdad deben hablar, porque el silencio ya no es neutral, es complicidad. Cuando el profeta Elías estaba solo frente a 400 falsos profetas, no buscó apoyo, buscó fuego. Sabía que si Dios estaba con él, no importaba cuántos eran contra. Hoy cada cristiano está llamado a ser Elías. El mundo ha levantado su altar de mentira, y ahora te pide que te arrodilles. Pero si permaneces de pie, el fuego descenderá. La Biblia dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, 8. ¿Quién se arrodilla hoy? ¿Quién vende su alma por comodidad, por silencio, por un me gusta? ¿Quién teme perder popularidad, pero no teme perder la eternidad? Pero hay un resto. Hay quienes no han doblado rodilla. Hay padres que aún bendicen a sus hijos en el nombre de Jesús. Hay madres que enseñan a orar. Hay sacerdotes que no temen predicar la verdad. Hay jóvenes que buscan sentido, no placer. Y por ellos Dios aún retiene su ira. Por ellos aún brilla la luz. Tú eres uno de ellos. Si estás leyendo estas palabras, si en tu corazón aún arde la llama, si tu alma anhela más de lo que el mundo ofrece, entonces estás llamado. Entonces tú debes ser la voz en el desierto. El mundo se burlará de ti. Te llamará fanático, radical, anticuado. Pero recuerda, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10. Nuestra gloria no está aquí. Nuestro reino no es de este mundo. No temas ser el último. Cristo fue el último, rechazado, humillado, crucificado, pero fue Él quien resucitó. Y solo quienes le siguen podrán mantenerse firmes cuando todo tiemble. Te digo, hijo mío, elige tu bando, no mañana, no después, ahora, porque en este mismo instante el anticristo ya escribe nuevas leyes, ya toma almas, ya habla a los niños, ya entra en el santuario, pero mientras estés vivo, puedes decir no, puedes levantarte, y Dios se levantará contigo. Recuerdo a una mujer que me escribió desde Ciudad de México, era madre de 3 hijos, y asistía en secreto a misas nocturnas, porque su esposo, ateo convencido, prohibía siquiera que los niños fueran bautizados. Ella escribía, Santo Padre, tengo miedo, pero sigo rezando. Siento que estamos viviendo la última batalla. Tenía razón. Hoy hay millones como ella. Millones de corazones donde aún arde la llama, viven entre nosotros. No son ruidosos, no son políticos, no son visibles, pero sobre sus rodillas se sostiene este mundo. Porque la batalla en la que hemos entrado no se ve en las noticias, no se muestra en televisión. Su frente atraviesa corazones, familias, parroquias, pantallas. Cada día, un nuevo ataque a la mente, a la verdad, al alma. Cada día, la presión de rendirse, adaptarse, ceder. El diablo ya no persigue a la iglesia. Le ofrece un lugar cómodo a su lado. Susurra, para que la verdad, si puedes tener consenso, pero el consenso con la mentira, es alianza con las tinieblas. Mira cómo la inteligencia artificial, que ayer servía al hombre, hoy pretende ser su profeta.
Algoritmos sin alma dictan ahora qué leer, en qué creer, cómo rezar. El pecado se vende como producto, la santidad como rareza. Incluso la predicación se filtra para no ofender a nadie. Pero Jesús no temía ofender, temía perder un alma. No vino a ser amable, vino a ser la verdad. Y si hoy la iglesia teme ser impopular, ya le ha dado la espalda a él. Muchos me preguntan, Santo Padre, ¿por qué Dios calla? Pero hijos míos, Dios no calla. El mundo se ha vuelto sordo. Los corazones se han cubierto con una costra de ruido. Las mentes están intoxicadas por distracción constante. Dios habla, pero no escuchamos. Él golpea, pero pasamos historias. Él susurra, pero gritamos en nuestra mente. Él llora, y nosotros reímos. En el Apocalipsis dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y actuase. Apocalipsis 13:15. Esa imagen ya está frente a ustedes. Está en cada pantalla donde la verdad se sustituye por espectáculo. En cada videoclip donde la mujer es un objeto, el hombre una burla, el niño un producto. En cada medio donde se ridiculiza a Dios y se celebra el pecado. No digo esto por ira, sino por dolor, porque veo almas ahogándose, veo sacerdotes agotados, jóvenes que no creen, padres que se rinden. Veo temblor en los corazones creyentes. Tienen miedo de estar solos, pero no estás solo. Incluso si sientes que todo se derrumba, sabe que no estás solo. Incluso si parece que las tinieblas han vencido, sabe que la luz es más fuerte, porque las tinieblas no son el inicio, la luz lo es. El Verbo estaba al principio, y el Verbo se hizo carne, y esa carne resucitó, está viva, viene hacia ti. No te desesperes si el mundo te rechaza. No bajes los brazos si no encajas en esta época, porque no fuiste creado para el tiempo, fuiste creado para la eternidad. Y aunque todos te abandonen, el Señor vendrá, no en el brillo de Hollywood, no en el triunfo del progreso, sino en la ruptura del cielo, en el relámpago de la verdad, en una mirada de la que nadie podrá huir. Dios ya viene, no como idea, no como símbolo, sino como persona, como juez, como esposo que viene por su esposa. Y la iglesia debe estar lista, no maquillada con la cosmética del mundo, sino purificada con lágrimas de arrepentimiento. Si quieres ser hallado cuando Él venga, vive ahora como si esta fuera la noche de Pascua. Ora como si fuera tu última oración. Ama como si fuera tu último día. Da testimonio como si de tu voz dependiera un alma. Porque así es la realidad. El mundo avanza hacia su desenlace. Y no me asusta que el mundo termine. Me asusta que las almas se pierdan sin haber conocido a Cristo. Por eso te digo, no temas, enciéndete, no te encierres. Habla, no te apartes, camina, porque hoy se decide la eternidad. Cuando yo era un joven sacerdote en Boston, servía en un barrio pobre, donde la iglesia se alzaba entre casas derrumbadas, tiendas cerradas y muros cubiertos de grafitis. Un día, después de misa, se me acercó un niño de unos 8 años. Se quedó en silencio, esperó a que todos salieran, y me preguntó, «Padre, ¿Dios de verdad está vivo? Porque si lo está, ¿por qué vive tan lejos de nosotros?». En ese momento no supe qué responder, porque la verdad es que Dios no se ha ido, somos nosotros quienes nos alejamos. Hemos elegido el exilio, y hoy ese exilio se ha vuelto norma. La humanidad ha cortado voluntariamente el cordón que la unía a su Creador, y cuando se rompe la conexión con el cielo, el corazón no queda vacío, entra otro. Hoy en millones de almas no habita la luz, sino la oscuridad, no porque Dios las haya rechazado, sino porque ellas lo rechazaron a Él, como está escrito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:28. Y así estamos. Un mundo donde la mente se ha vuelto receptáculo del caos. Un mundo donde una madre mata a su hijo y se llama elección, donde un hombre cambia de sexo y se llama libertad, donde los niños son criados no por padres, sino por directrices del Estado, donde la generación crece no ante el altar, sino ante la pantalla, donde se puede elegir todo, menos la verdad. Quiero hablarte, hijo mío, no como papa, sino como padre. Sé que estás cansado, sientes que todo a tu alrededor se ha vuelto ajeno. Ves cómo se derrumban los valores, cómo desaparece la belleza, cómo se burlan de lo sagrado. Quieres creer, pero estás agotado. Quieres rezar, pero no sabes si alguien te escucha. Escucha, no es que estés débil, es que estás vivo, precisamente porque tu alma duele, es que todavía respiras en un mundo muerto. El dolor es señal de vida,
y tu anhelo de Dios es lo más grande que hay en ti. Pero te ruego, no te rindas, porque si se rinden los como tú, no quedará nadie. En el Evangelio Jesús pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La que 18:8 no hablaba de multitudes, hablaba de corazones. No buscaba religión, buscaba fe. Y hoy tú eres esa llama que aún arde, pequeña quizás, temblando quizás, pero existe. Y mientras exista, la oscuridad no ha vencido. Dios siempre ha actuado a través del resto fiel, a través de los que no se rinden, no traicionan, no se callan, de los que aman la verdad más que la comodidad, de los que guardan la oración incluso en el desierto. Mira al profeta Daniel, no esperó que cambiara el sistema, simplemente abrió sus ventanas y oró, pese a las amenazas, pese a la ley, pese al foso de los leones, oró. Y Dios lo vio. Así tú, sigue abriendo tu ventana, sigue rezando, sigue firme, porque la mentira no es eterna, el miedo no es eterno. Eterno es solo aquel que era, es, y ha de venir. Y ese Señor te dice, estoy contigo, no temas, permanece, ya vengo. Hoy el anticristo no reina con hierro, reina con indiferencia, no quema iglesias, las vacía, no prohíbe la oración, la vacía de sentido, no maldice a Dios, finge que nunca existió. Pero cuando tú rezas, Padre nuestro con fe, derrumbas su trono. Cuando bautizas a tu hijo, marcas una frontera. Cuando perdonas, derrotas su arma. Quizás seas nadie ante el mundo, pero ante el cielo, eres un guerrero, eres necesario, no eres un error. Has sido enviado a este tiempo, a este caos, para ser testigo viviente de que Dios no ha muerto, que el amor no ha desaparecido, que la luz aún brilla. Por eso te suplico, no esperes tiempos mejores. El mejor momento es ahora. Esta es tu batalla. Este es tu día. Y si lo atraviesas con fe, serás parte de una historia que no termina en el Apocalipsis, continúa en la eternidad, en el reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni mentira, donde el Cordero está en el trono. Y cada fiel verá su rostro cuando me siento en el silencio de mi cuarto de oración, cuando las luces se apagan, cuando incluso el Vaticano duerme. No escucho una voz, sino un dolor. No es dolor del cuerpo, es el gemido de las almas. Es el clamor de quienes ya no saben a quién acudir, jóvenes que no creen en el amor, ancianos que se sienten olvidados, madres que han perdido a sus hijos, sacerdotes que se sienten traicionados. Es el clamor de un mundo que se ahoga en silencio. Y en ese silencio oigo al Espíritu de Dios decir, aún estoy aquí, aún llamo, aún espero. Hijos míos, escuchen esto hasta el final, porque no son solo palabras, es un llamado, el último llamado a un corazón que aún respira. El día del juicio no es solo trueno, ni trompetas, ni sellos. Es ese momento donde cada uno quedará a solas con la verdad, sin máscaras, sin ruido, sin redes, solo tú. Y la eternidad nadie podrá decir, no sabía. Nadie se justificará en el silencio, porque Dios habló a través de la guerra, a través del llanto, a través de las familias rotas, a través de ciudades destruidas, a través de tu miedo, y también a través de este video. El mundo ya ha aceptado a la bestia, ha hecho alianza con ella a cambio de comodidad, ha vendido su alma por un algoritmo, ha negado la cruz por un me gusta, y ahora esa bestia exige adoración, no en forma de ídolos, como antes, sino en forma de normalidad. Quiere que el pecado sea norma, que la mentira sea verdad, que nadie haga preguntas, pero yo las hago. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir en un mundo donde decir hombre y mujer es extremismo, donde nombrar a Jesús en una escuela es delito, donde la cruz se reemplaza por una bandera y la confesión por terapia digital? ¿Estás dispuesto a dejar a tus hijos un mundo donde Dios es una broma? ¿O te vas a levantar? No te pido que seas héroe, te pido que seas honesto, que estés vivo, que seas testigo, que digas yo creo, que digas no estoy de acuerdo, que digas yo elijo a Cristo. Sí, te juzgarán, sí, se reirán de ti, sí, quizás pierdas algo, pero conservarás lo más importante, tu alma. Recuerda, Noé construía el arca, mientras se burlaban de él, Lot salía de la ciudad. Mientras lo llamaban cobarde, María dijo sí sin entender el precio. Hoy es tu día, tu fe es tu arca, tú sí puedes salvarte y salvar a otros que te observan en silencio. Te lo digo no solo como papa, sino como hermano.
Yo no soy santo, soy un hombre que también lucha, que también llora, que también pregunta en la noche, ¿dónde estás, Señor? Y cada vez, en el fondo del corazón, oigo, estoy contigo. No te rindas, habla, por eso hablo, por eso grabo este mensaje, por eso, ahora mismo, te pido, si sentiste algo, si algo tocó tu alma, escribe en los comentarios que aún crees. Escribe por quien quieres orar. Escribe el nombre de alguien que sientes que se está perdiendo. Escribe el nombre de tu ciudad, porque no es solo una estadística, es una vela viva, es un alma que puede ser escuchada. Y si puedes, comparte este video, tal vez lo vea alguien que estaba al borde, que pensaba rendirse, y una sola reacción tuya será la respuesta a su oración. El mundo se acerca a su final, pero nosotros nos acercamos al principio, y yo creo, aunque este siglo arda, el reino no será sacudido, y en ese reino, yo quiero verte, quiero saber que escuchaste, que te levantaste, que guardaste la fe, que atravesaste el fuego, y seguiste con Dios. Así que ahora, levántate, apaga el ruido, enciende una vela, y simplemente di, Señor, estoy contigo, porque justo ahí empieza la eternidad. Las campanas de San Pedro siguen sonando, pero el mundo ya no las escucha. Vivimos en tiempos donde el estruendo de explosiones y disparos ha ahogado la voz del cielo. Ucrania sangra ante una humanidad indiferente. La guerra entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un incendio global. Y en los pasillos del poder ya se pronuncian palabras sobre amenazas nucleares. África arde, Armenia llora, Taiwán tiembla. La tierra se estremece, pero no se arrepiente. Las catástrofes ya nos sorprenden. Se han vuelto fondo del escenario. Terremotos submarinos en Japón, tornados de fuego en California, inundaciones que arrasan ciudades y sequías que convierten campos fértiles en polvo. Cada vez más, la creación se desborda, como en los días de Noé, pero hoy el arca no es de madera, es el corazón donde aún suena el nombre de Dios. La pandemia no fue solo una enfermedad del cuerpo, sino un diagnóstico del alma. En esos largos meses de encierro se reveló una verdad. El hombre se quedó solo, no porque se cerraron puertas, sino porque se cerró el corazón. Millones buscaron consuelo y solo encontraron pantallas. Millones de cuerpos sanaron, pero el espíritu permaneció muerto. En lugar de volver al Señor, la humanidad se lanzó a una nueva soberbia. Sustituyó a Dios por la ciencia, la conciencia por algoritmos. La cultura se volvió ídolo, el entretenimiento se convirtió en religión. Los crímenes ya no causan horror, solo comentarios. A los niños no se les enseña mandamientos, sino tolerancia sin verdad. Las escuelas se han llenado de ideologías, donde el pecado no solo se acepta, se celebra. El diablo ya no se esconde en las sombras. Sonríe desde las pantallas, dicta leyes, se sienta en oficinas y da órdenes a las naciones. Su idioma es la mentira disfrazada de bondad. Su objetivo no es destruir la carne, sino el rostro de Dios en el hombre. Y hoy, hijos míos, con el corazón desgarrado lo digo, el anticristo ya está entre nosotros. No aparecerá como monstruo, no hablará de maldad, hablará de paz, de justicia, del nuevo hombre. Prometerá felicidad sin santidad, eternidad sin arrepentimiento, poder sin cruz. Asegurará que puede construirse el paraíso sin reconocer al Creador. Y ya hoy, su voz resuena en discursos políticos, en comunicados de corporaciones, en canciones, películas, en sistemas de inteligencia artificial. San Pablo escribió: «Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2, 3. La apostasía ya está aquí. Las iglesias se vacían, la confesión se vuelve rutina, los sacramentos, un rito sin fuego. Muchos buscan en el templo consuelo, ¿no verdad? Pero esto no es solo culpa del mundo, es también una herida de la iglesia. Muchos callan, muchos tienen miedo de ser odiados por decir la verdad. Muchos prefieren agradar al mundo, olvidando que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El anticristo no es solo una persona, es un sistema, es un espíritu, es una cultura donde Dios ya no existe, donde el hombre se hace su propio Dios, donde la tecnología reemplaza la conciencia, donde los algoritmos controlan a los niños, donde todo es relativo y nada es sagrado. Él ya está construyendo su templo en corazones vacíos de fe. Muy pronto, cada uno deberá elegir, no entre el bien y el mal, como hoy lo presentan, sino entre la verdad y la ilusión.
entre Cristo y quien quiere ocupar su lugar, y quien no está vigilante no distinguirá. No digo esto para asustarte, lo digo para despertarte. Las puertas del infierno ya están abiertas, no porque Dios haya perdido, sino porque el hombre cerró la suya. Pero incluso ahora, en este instante, el Señor busca a quienes no se han rendido, quienes no se han apagado, quienes no han vendido la verdad por aplausos. El tiempo no es infinito, el Apocalipsis no es metáfora, y la segunda venida no es cuento para ancianas, sino una realidad poderosa que se acerca con cada día. Duermes cuando el Señor ya está a la puerta, te hablo como padre, no como juez, como pastor, cuyo corazón arde porque el rebaño está por dispersarse. Despierta, ora, confiesa, lee las Escrituras y sobre todo, no dejes que la luz falsa te engañe, porque detrás de ella solo hay oscuridad. No he venido hoy a hablarte del miedo, he venido a recordarte la esperanza, no una ilusión ingenua, sino esa esperanza que brilla en la oscuridad como fuego en una cueva. Porque incluso ahora, cuando el espíritu del anticristo ha cubierto la tierra, Dios no nos ha abandonado. Incluso ahora, cuando la mentira se sienta en el trono, Cristo vive y llama, pero antes de la victoria habrá prueba. Antes de la resurrección hay Gólgota. Hoy la humanidad está al pie de una cruz espiritual. No solo sufre el cuerpo, sufre la verdad. No solo se burlan de los santos, se burlan del sentido mismo. El bien se ha vuelto crimen, la verdad odio, la oración rareza, y quienes callan cometen traición con su silencio. Mira el mundo, toda la estructura del poder está infectada de mentira. Quienes deberían proteger a los niños, deforman sus almas. Quienes deberían defender la justicia, sirven a intereses oscuros. Médicos convertidos en comerciantes del miedo, maestros en mensajeros de ideologías, políticos, actores de un guión escrito para destruir. El anticristo no derriba la iglesia, entra en ella, la abraza, la besa, como Judas, dice palabras correctas, pero niega la cruz, habla de amor, pero sin verdad, predica misericordia, pero sin arrepentimiento, y así arrastra a millones a la perdición, ofreciendo no a Dios, sino una copia débil, moldeada al gusto de la multitud. Ya está formando un nuevo evangelio, donde no hay pecado, porque no hay verdad, donde el infierno es mito y la salvación innecesaria, donde Cristo es reemplazado por energía universal y la oración por meditación guiada desde una aplicación, donde el Espíritu Santo se sustituye por emoción y la fe por inspiración sin compromiso. Pero la iglesia no nació para agradar al mundo, nació para ser sal, y si la sal pierde su sabor, será arrojada, lo digo con dolor, pero con claridad. Ha llegado el tiempo del gran discernimiento. Los que están con Dios deben levantarse. Los que están con la verdad deben hablar, porque el silencio ya no es neutral, es complicidad. Cuando el profeta Elías estaba solo frente a 400 falsos profetas, no buscó apoyo, buscó fuego. Sabía que si Dios estaba con él, no importaba cuántos eran contra. Hoy cada cristiano está llamado a ser Elías. El mundo ha levantado su altar de mentira, y ahora te pide que te arrodilles. Pero si permaneces de pie, el fuego descenderá. La Biblia dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, 8. ¿Quién se arrodilla hoy? ¿Quién vende su alma por comodidad, por silencio, por un me gusta? ¿Quién teme perder popularidad, pero no teme perder la eternidad? Pero hay un resto. Hay quienes no han doblado rodilla. Hay padres que aún bendicen a sus hijos en el nombre de Jesús. Hay madres que enseñan a orar. Hay sacerdotes que no temen predicar la verdad. Hay jóvenes que buscan sentido, no placer. Y por ellos Dios aún retiene su ira. Por ellos aún brilla la luz. Tú eres uno de ellos. Si estás leyendo estas palabras, si en tu corazón aún arde la llama, si tu alma anhela más de lo que el mundo ofrece, entonces estás llamado. Entonces tú debes ser la voz en el desierto. El mundo se burlará de ti. Te llamará fanático, radical, anticuado. Pero recuerda, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10. Nuestra gloria no está aquí. Nuestro reino no es de este mundo. No temas ser el último. Cristo fue el último, rechazado, humillado, crucificado, pero fue Él quien resucitó. Y solo quienes le siguen podrán mantenerse firmes cuando todo tiemble. Te digo, hijo mío, elige tu bando, no mañana, no después, ahora, porque en este mismo instante el anticristo ya escribe nuevas leyes, ya toma almas, ya habla a los niños,
ya entra en el santuario, pero mientras estés vivo, puedes decir no, puedes levantarte, y Dios se levantará contigo. Recuerdo a una mujer que me escribió desde Ciudad de México, era madre de 3 hijos, y asistía en secreto a misas nocturnas, porque su esposo, ateo convencido, prohibía siquiera que los niños fueran bautizados. Ella escribía: Santo Padre, tengo miedo, pero sigo rezando. Siento que estamos viviendo la última batalla. Tenía razón. Hoy, hay millones como ella. Millones de corazones donde aún arde la llama, viven entre nosotros. No son ruidosos, no son políticos, no son visibles, pero sobre sus rodillas se sostiene este mundo, porque la batalla en la que hemos entrado no se ve en las noticias, no se muestra en televisión. Su frente atraviesa corazones, familias, parroquias, pantallas. Cada día, un nuevo ataque a la mente, a la verdad, al alma. Cada día, la presión de rendirse, adaptarse, ceder. El diablo ya no persigue a la iglesia. Le ofrece un lugar cómodo a su lado. Susurra, para que la verdad, si puedes tener consenso, pero el consenso con la mentira, es alianza con las tinieblas. Mira cómo la inteligencia artificial, que ayer servía al hombre, hoy pretende ser su profeta. Algoritmos sin alma dictan ahora qué leer, en qué creer, cómo rezar. El pecado se vende como producto, la santidad como rareza. Incluso la predicación se filtra, para no ofender a nadie. Pero Jesús no temía ofender, temía perder un alma. No vino a ser amable, vino a ser la verdad. Y si hoy la iglesia teme ser impopular, ya le ha dado la espalda a él. Muchos me preguntan: Santo Padre, ¿por qué Dios calla? Pero hijos míos, Dios no calla. El mundo se ha vuelto sordo. Los corazones se han cubierto con una costra de ruido. Las mentes están intoxicadas por distracción constante. Dios habla, pero no escuchamos. Él golpea, pero pasamos historias. Él susurra, pero gritamos en nuestra mente. Él llora, y nosotros reímos. En el Apocalipsis dice: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y actuase. Apocalipsis 13:15. Esa imagen ya está frente a ustedes. Está en cada pantalla donde la verdad se sustituye por espectáculo. En cada videoclip donde la mujer es un objeto, el hombre una burla, el niño un producto. En cada medio donde se ridiculiza a Dios y se celebra el pecado. No digo esto por ira, sino por dolor, porque veo almas ahogándose, veo sacerdotes agotados, jóvenes que no creen, padres que se rinden. Veo temblor en los corazones creyentes. Tienen miedo de estar solos, pero no estás solo. Incluso si sientes que todo se derrumba, sabe que no estás solo. Incluso si parece que las tinieblas han vencido, sabe que la luz es más fuerte, porque las tinieblas no son el inicio, la luz lo es. El Verbo estaba al principio, y el Verbo se hizo carne, y esa carne resucitó, está viva, viene hacia ti. No te desesperes si el mundo te rechaza. No bajes los brazos si no encajas en esta época, porque no fuiste creado para el tiempo, fuiste creado para la eternidad. Y aunque todos te abandonen, el Señor vendrá, no en el brillo de Hollywood, no en el triunfo del progreso, sino en la ruptura del cielo, en el relámpago de la verdad, en una mirada de la que nadie podrá huir. Dios ya viene, no como idea, no como símbolo, sino como persona, como juez, como esposo que viene por su esposa. Y la iglesia debe estar lista, no maquillada con la cosmética del mundo, sino purificada con lágrimas de arrepentimiento. Si quieres ser hallado cuando Él venga, vive ahora como si esta fuera la noche de Pascua. Ora como si fuera tu última oración. Ama como si fuera tu último día. Da testimonio como si de tu voz dependiera un alma. Porque así es la realidad. El mundo avanza hacia su desenlace. Y no me asusta que el mundo termine. Me asusta que las almas se pierdan sin haber conocido a Cristo. Por eso te digo, no temas, enciéndete, no te encierres. Habla, no te apartes, camina, porque hoy se decide la eternidad. Cuando yo era un joven sacerdote en Boston, servía en un barrio pobre, donde la iglesia se alzaba entre casas derrumbadas, tiendas cerradas y muros cubiertos de grafitis. Un día, después de misa, se me acercó un niño de unos 8 años. Se quedó en silencio, esperó a que todos salieran, y me preguntó: «Padre, ¿Dios de verdad está vivo? Porque si lo está, ¿por qué vive tan lejos de nosotros?». En ese momento no supe qué responder, porque la verdad es que Dios no se ha ido, somos nosotros quienes nos alejamos. Hemos elegido el exilio, y hoy ese exilio se ha vuelto norma.
La humanidad ha cortado voluntariamente el cordón que la unía a su Creador, y cuando se rompe la conexión con el cielo, el corazón no queda vacío, entra otro. Hoy en millones de almas no habita la luz, sino la oscuridad, no porque Dios las haya rechazado, sino porque ellas lo rechazaron a Él, como está escrito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1, 28. Y así estamos. Un mundo donde la mente se ha vuelto receptáculo del caos. Un mundo donde una madre mata a su hijo y se llama elección, donde un hombre cambia de sexo y se llama libertad, donde los niños son criados no por padres, sino por directrices del Estado, donde la generación crece no ante el altar, sino ante la pantalla, donde se puede elegir todo, menos la verdad. Quiero hablarte, hijo mío, no como papa, sino como padre. Sé que estás cansado, sientes que todo a tu alrededor se ha vuelto ajeno. Ves cómo se derrumban los valores, cómo desaparece la belleza, cómo se burlan de lo sagrado. Quieres creer, pero estás agotado. Quieres rezar, pero no sabes si alguien te escucha. Escucha, no es que estés débil, es que estás vivo, precisamente porque tu alma duele, es que todavía respiras en un mundo muerto. El dolor es señal de vida, y tu anhelo de Dios es lo más grande que hay en ti. Pero te ruego, no te rindas, porque si se rinden los como tú, no quedará nadie. En el Evangelio Jesús pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La que 18:8 no hablaba de multitudes, hablaba de corazones. No buscaba religión, buscaba fe. Y hoy tú eres esa llama que aún arde, pequeña quizás, temblando quizás, pero existe. Y mientras exista, la oscuridad no ha vencido. Dios siempre ha actuado a través del resto fiel, a través de los que no se rinden, no traicionan, no se callan, de los que aman la verdad más que la comodidad, de los que guardan la oración incluso en el desierto. Mira al profeta Daniel, no esperó que cambiara el sistema, simplemente abrió sus ventanas y oró, pese a las amenazas, pese a la ley, pese al foso de los leones, oró. Y Dios lo vio. Así tú, sigue abriendo tu ventana, sigue rezando, sigue firme, porque la mentira no es eterna, el miedo no es eterno. Eterno es solo aquel que era, es, y ha de venir. Y ese Señor te dice, estoy contigo, no temas, permanece, ya vengo. Hoy el anticristo no reina con hierro, reina con indiferencia, no quema iglesias, las vacía, no prohíbe la oración, la vacía de sentido, no maldice a Dios, finge que nunca existió. Pero cuando tú rezas, Padre nuestro con fe, derrumbas su trono. Cuando bautizas a tu hijo, marcas una frontera. Cuando perdonas, derrotas su arma. Quizás seas nadie ante el mundo, pero ante el cielo, eres un guerrero, eres necesario, no eres un error. Has sido enviado a este tiempo, a este caos, para ser testigo viviente de que Dios no ha muerto, que el amor no ha desaparecido, que la luz aún brilla. Por eso te suplico, no esperes tiempos mejores. El mejor momento es ahora. Esta es tu batalla. Este es tu día. Y si lo atraviesas con fe, serás parte de una historia que no termina en el Apocalipsis, continúa en la eternidad, en el reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni mentira, donde el Cordero está en el trono. Y cada fiel verá su rostro cuando me siento en el silencio de mi cuarto de oración, cuando las luces se apagan, cuando incluso el Vaticano duerme. No escucho una voz, sino un dolor. No es dolor del cuerpo, es el gemido de las almas. Es el clamor de quienes ya no saben a quién acudir, jóvenes que no creen en el amor, ancianos que se sienten olvidados, madres que han perdido a sus hijos, sacerdotes que se sienten traicionados. Es el clamor de un mundo que se ahoga en silencio. Y en ese silencio oigo al Espíritu de Dios decir, aún estoy aquí, aún llamo, aún espero. Hijos míos, escuchen esto hasta el final, porque no son solo palabras, es un llamado, el último llamado a un corazón que aún respira. El día del juicio no es solo trueno, ni trompetas, ni sellos, es ese momento donde cada uno quedará a solas con la verdad, sin máscaras, sin ruido, sin redes, solo tú. Y la eternidad nadie podrá decir, no sabía. Nadie se justificará en el silencio, porque Dios habló a través de la guerra, a través del llanto, a través de las familias rotas, a través de ciudades destruidas, a través de tu miedo, y también a través de este video. El mundo ya ha aceptado a la bestia,
ha hecho alianza con ella a cambio de comodidad, ha vendido su alma por un algoritmo, ha negado la cruz por un me gusta, y ahora esa bestia exige adoración, no en forma de ídolos, como antes, sino en forma de normalidad. Quiere que el pecado sea norma, que la mentira sea verdad, que nadie haga preguntas. Pero yo las hago, y tú, ¿estás dispuesto a vivir en un mundo donde decir hombre y mujer es extremismo, donde nombrar a Jesús en una escuela es delito, donde la cruz se reemplaza por una bandera y la confesión por terapia digital? ¿Estás dispuesto a dejar a tus hijos un mundo donde Dios es una broma? ¿O te vas a levantar? No te pido que seas héroe, te pido que seas honesto, que estés vivo, que seas testigo, que digas yo creo, que digas no estoy de acuerdo, que digas yo elijo a Cristo. Sí, te juzgarán, sí, se reirán de ti, sí, quizás pierdas algo, pero conservarás lo más importante, tu alma. Recuerda, Noé construía el arca, mientras se burlaban de él, Lot salía de la ciudad. Mientras lo llamaban cobarde, María dijo sí sin entender el precio. Hoy es tu día, tu fe es tu arca, tú sí puedes salvarte y salvar a otros que te observan en silencio. Te lo digo no solo como papa, sino como hermano. Yo no soy santo, soy un hombre que también lucha, que también llora, que también pregunta en la noche, ¿dónde estás, Señor? Y cada vez, en el fondo del corazón, oigo, estoy contigo. No te rindas, habla, por eso hablo, por eso grabo este mensaje. Por eso, ahora mismo, te pido, si sentiste algo, si algo tocó tu alma, escribe en los comentarios que aún crees. Escribe por quien quieres orar. Escribe el nombre de alguien que sientes que se está perdiendo. Escribe el nombre de tu ciudad, porque no es solo una estadística, es una vela viva, es un alma que puede ser escuchada. Y si puedes, comparte este video, tal vez lo vea alguien que estaba al borde, que pensaba rendirse, y una sola reacción tuya será la respuesta a su oración. El mundo se acerca a su final, pero nosotros nos acercamos al principio. Y yo creo, aunque este siglo arda, el reino no será sacudido. Y en ese reino, yo quiero verte, quiero saber que escuchaste, que te levantaste, que guardaste la fe, que atravesaste el fuego y seguiste con Dios. Así que ahora, levántate, apaga el ruido, enciende una vela y simplemente di, Señor, estoy contigo, porque justo ahí empieza la eternidad. Las campanas de San Pedro siguen sonando, pero el mundo ya no las escucha. Vivimos en tiempos donde el estruendo de explosiones y disparos ha ahogado la voz del cielo. Ucrania sangra ante una humanidad indiferente. La guerra entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un incendio global. Y en los pasillos del poder ya se pronuncian palabras sobre amenazas nucleares. África arde, Armenia llora, Taiwán tiembla, la tierra se estremece pero no se arrepiente. Las catástrofes ya nos sorprenden. Se han vuelto fondo del escenario. Terremotos submarinos en Japón, tornados de fuego en California, inundaciones que arrasan ciudades y sequías que convierten campos fértiles en polvo. Cada vez más, la creación se desborda, como en los días de Noé, pero hoy el arca no es de madera, es el corazón donde aún suena el nombre de Dios. La pandemia no fue solo una enfermedad del cuerpo, sino un diagnóstico del alma. En esos largos meses de encierro se reveló una verdad. El hombre se quedó solo, no porque se cerraron puertas, sino porque se cerró el corazón. Millones buscaron consuelo y solo encontraron pantallas. Millones de cuerpos sanaron, pero el espíritu permaneció muerto. En lugar de volver al Señor, la humanidad se lanzó a una nueva soberbia. Sustituyó a Dios por la ciencia, la conciencia por algoritmos. La cultura se volvió ídolo, el entretenimiento se convirtió en religión. Los crímenes ya no causan horror, solo comentarios. A los niños no se les enseña mandamientos, sino tolerancia sin verdad. Las escuelas se han llenado de ideologías, donde el pecado no solo se acepta, se celebra. El diablo ya no se esconde en las sombras. Sonríe desde las pantallas, dicta leyes, se sienta en oficinas y da órdenes a las naciones. Su idioma es la mentira disfrazada de bondad. Su objetivo no es destruir la carne, sino el rostro de Dios en el hombre. Y hoy, hijos míos, con el corazón desgarrado lo digo, el anticristo ya está entre nosotros. No aparecerá como monstruo, no hablará de maldad, hablará de paz, de justicia, del nuevo hombre. Prometerá felicidad sin santidad, eternidad sin arrepentimiento, poder sin cruz. Asegurará que puede construirse el paraíso sin reconocer al Creador. Y ya hoy,
Su voz resuena en discursos políticos, en comunicados de corporaciones, en canciones, películas, en sistemas de inteligencia artificial. San Pablo escribió: «Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2, 3. La apostasía ya está aquí. Las iglesias se vacían, la confesión se vuelve rutina, los sacramentos, un rito sin fuego. Muchos buscan en el templo consuelo, ¿no verdad? Pero esto no es solo culpa del mundo, es también una herida de la iglesia. Muchos callan, muchos tienen miedo de ser odiados por decir la verdad. Muchos prefieren agradar al mundo, olvidando que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El anticristo no es solo una persona, es un sistema, es un espíritu, es una cultura donde Dios ya no existe, donde el hombre se hace su propio Dios, donde la tecnología reemplaza la conciencia, donde los algoritmos controlan a los niños, donde todo es relativo y nada es sagrado. Él ya está construyendo su templo en corazones vacíos de fe. Muy pronto, cada uno deberá elegir, no entre el bien y el mal, como hoy lo presentan, sino entre la verdad y la ilusión. Entre Cristo y quien quiere ocupar su lugar, y quien no está vigilante, no distinguirá. No digo esto para asustarte, lo digo para despertarte. Las puertas del infierno ya están abiertas, no porque Dios haya perdido, sino porque el hombre cerró la suya. Pero incluso ahora, en este instante, el Señor busca a quienes no se han rendido, quienes no se han apagado, quienes no han vendido la verdad por aplausos. El tiempo no es infinito. El Apocalipsis no es metáfora, y la segunda venida no es cuento para ancianas, sino una realidad poderosa que se acerca con cada día. Duermes cuando el Señor ya está a la puerta. Te hablo como padre, no como juez, como pastor, cuyo corazón arde porque el rebaño está por dispersarse. Despierta, ora, confiesa, lee las Escrituras y sobre todo, no dejes que la luz falsa te engañe, porque detrás de ella solo hay oscuridad. No he venido hoy a hablarte del miedo. He venido a recordarte la esperanza, no una ilusión ingenua, sino esa esperanza que brilla en la oscuridad como fuego en una cueva. Porque incluso ahora, cuando el espíritu del anticristo ha cubierto la tierra, Dios no nos ha abandonado. Incluso ahora, cuando la mentira se sienta en el trono, Cristo vive y llama. Pero antes de la victoria, habrá prueba. Antes de la resurrección hay Gólgota. Hoy la humanidad está al pie de una cruz espiritual. No solo sufre el cuerpo, sufre la verdad. No solo se burlan de los santos, se burlan del sentido mismo. El bien se ha vuelto crimen, la verdad odio, la oración rareza, y quienes callan cometen traición con su silencio. Mira el mundo. Toda la estructura del poder está infectada de mentira. Quienes deberían proteger a los niños, deforman sus almas. Quienes deberían defender la justicia, sirven a intereses oscuros. Médicos convertidos en comerciantes del miedo, maestros en mensajeros de ideologías, políticos, actores de un guión escrito para destruir. El anticristo no derriba la iglesia, entra en ella, la abraza, la besa, como Judas, dice palabras correctas, pero niega la cruz, habla de amor, pero sin verdad, predica misericordia, pero sin arrepentimiento, y así arrastra a millones a la perdición, ofreciendo no a Dios, sino una copia débil, moldeada al gusto de la multitud. Ya está formando un nuevo evangelio, donde no hay pecado, porque no hay verdad, donde el infierno es mito y la salvación innecesaria, donde Cristo es reemplazado por energía universal y la oración por meditación guiada desde una aplicación, donde el Espíritu Santo se sustituye por emoción y la fe por inspiración sin compromiso. Pero la iglesia no nació para agradar al mundo, nació para ser sal, y si la sal pierde su sabor, será arrojada, lo digo con dolor, pero con claridad. Ha llegado el tiempo del gran discernimiento. Los que están con Dios deben levantarse, los que están con la verdad deben hablar, porque el silencio ya no es neutral, es complicidad. Cuando el profeta Elías estaba solo frente a 400 falsos profetas, no buscó apoyo, buscó fuego. Sabía que si Dios estaba con él, no importaba cuántos eran contra. Hoy cada cristiano está llamado a ser Elías. El mundo ha levantado su altar de mentira, y ahora te pide que te arrodilles. Pero si permaneces de pie, el fuego descenderá. La Biblia dice: «Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero». Apocalipsis 13, 8. ¿Quién se arrodilla hoy? ¿Quién vende su alma por comodidad, por silencio, por un me gusta? ¿Quién teme perder popularidad,
pero no teme perder la eternidad. Pero hay un resto. Hay quienes no han doblado rodilla. Hay padres que aún bendicen a sus hijos en el nombre de Jesús. Hay madres que enseñan a orar. Hay sacerdotes que no temen predicar la verdad. Hay jóvenes que buscan sentido, no placer. Y por ellos Dios aún retiene su ira. Por ellos aún brilla la luz. Tú eres uno de ellos. Si estás leyendo estas palabras, si en tu corazón aún arde la llama, si tu alma anhela más de lo que el mundo ofrece, entonces estás llamado. Entonces tú debes ser la voz en el desierto. El mundo se burlará de ti, te llamará fanático, radical, anticuado. Pero recuerda, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Nuestra gloria no está aquí. Nuestro reino no es de este mundo. No temas ser el último. Cristo fue el último, rechazado, humillado, crucificado, pero fue Él quien resucitó. Y solo quienes le siguen podrán mantenerse firmes cuando todo tiemble. Te digo, hijo mío, elige tu bando. No mañana, no después, ahora, porque en este mismo instante el anticristo ya escribe nuevas leyes, ya toma almas, ya habla a los niños, ya entra en el santuario, pero mientras estés vivo, puedes decir no, puedes levantarte, y Dios se levantará contigo. Recuerdo a una mujer que me escribió desde Ciudad de México, era madre de 3 hijos, y asistía en secreto a misas nocturnas, porque su esposo, ateo convencido, prohibía siquiera que los niños fueran bautizados. Ella escribía: Santo Padre, tengo miedo, pero sigo rezando. Siento que estamos viviendo la última batalla. Tenía razón. Hoy hay millones como ella. Millones de corazones donde aún arde la llama, viven entre nosotros. No son ruidosos, no son políticos, no son visibles, pero sobre sus rodillas se sostiene este mundo. Porque la batalla en la que hemos entrado no se ve en las noticias, no se muestra en televisión. Su frente atraviesa corazones, familias, parroquias, pantallas. Cada día, un nuevo ataque a la mente, a la verdad, al alma. Cada día, la presión de rendirse, adaptarse, ceder. El diablo ya no persigue a la iglesia. Le ofrece un lugar cómodo a su lado. Susurra, para que la verdad, si puedes tener consenso, pero el consenso con la mentira, es alianza con las tinieblas. Mira cómo la inteligencia artificial, que ayer servía al hombre, hoy pretende ser su profeta. Algoritmos sin alma dictan ahora qué leer, en qué creer, cómo rezar. El pecado se vende como producto, la santidad como rareza. Incluso la predicación se filtra, para no ofender a nadie. Pero Jesús no temía ofender, temía perder un alma. No vino a ser amable, vino a ser la verdad. Y si hoy la iglesia teme ser impopular, ya le ha dado la espalda a Él. Muchos me preguntan: Santo Padre, ¿por qué Dios calla? Pero hijos míos, Dios no calla. El mundo se ha vuelto sordo. Los corazones se han cubierto con una costra de ruido. Las mentes están intoxicadas por distracción constante. Dios habla, pero no escuchamos. Él golpea, pero pasamos historias. Él susurra, pero gritamos en nuestra mente. Él llora, y nosotros reímos. En el Apocalipsis dice: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y actuase. Apocalipsis 13:15. Esa imagen ya está frente a ustedes. Está en cada pantalla donde la verdad se sustituye por espectáculo. En cada videoclip donde la mujer es un objeto, el hombre una burla, el niño un producto. En cada medio donde se ridiculiza a Dios y se celebra el pecado. No digo esto por ira, sino por dolor, porque veo almas ahogándose. Veo sacerdotes agotados, jóvenes que no creen, padres que se rinden. Veo temblor en los corazones creyentes. Tienen miedo de estar solos, pero no estás solo. Incluso si sientes que todo se derrumba, sabe que no estás solo. Incluso si parece que las tinieblas han vencido, sabe que la luz es más fuerte, porque las tinieblas no son el inicio, la luz lo es. El Verbo estaba al principio, y el Verbo se hizo carne, y esa carne resucitó, está viva. Viene hacia ti. No te desesperes si el mundo te rechaza. No bajes los brazos si no encajas en esta época, porque no fuiste creado para el tiempo. Fuiste creado para la eternidad. Y aunque todos te abandonen, el Señor vendrá, no en el brillo de Hollywood, no en el triunfo del progreso, sino en la ruptura del cielo, en el relámpago de la verdad, en una mirada de la que nadie podrá huir. Dios ya viene, no como idea, no como símbolo, sino como persona, como juez, como esposo que viene por su esposa.
y la iglesia debe estar lista, no maquillada con la cosmética del mundo, sino purificada con lágrimas de arrepentimiento. Si quieres ser hallado cuando Él venga, vive ahora como si esta fuera la noche de Pascua. Ora como si fuera tu última oración. Ama como si fuera tu último día. Da testimonio como si de tu voz dependiera un alma. Porque así es la realidad. El mundo avanza hacia su desenlace. Y no me asusta que el mundo termine. Me asusta que las almas se pierdan sin haber conocido a Cristo. Por eso te digo, no temas, enciéndete, no te encierres. Habla, no te apartes, camina, porque hoy se decide la eternidad. Cuando yo era un joven sacerdote en Boston, servía en un barrio pobre, donde la iglesia se alzaba entre casas derrumbadas, tiendas cerradas y muros cubiertos de grafitis. Un día, después de misa, se me acercó un niño de unos 8 años. Se quedó en silencio, esperó a que todos salieran, y me preguntó, «Padre, ¿Dios de verdad está vivo? Porque si lo está, ¿por qué vive tan lejos de nosotros?». En ese momento no supe qué responder, porque la verdad es que Dios no se ha ido, somos nosotros quienes nos alejamos. Hemos elegido el exilio, y hoy ese exilio se ha vuelto norma. La humanidad ha cortado voluntariamente el cordón que la unía a su Creador, y cuando se rompe la conexión con el cielo, el corazón no queda vacío, entra otro. Hoy en millones de almas no habita la luz, sino la oscuridad, no porque Dios las haya rechazado, sino porque ellas lo rechazaron a Él, como está escrito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1, 28. Y así estamos. Un mundo donde la mente se ha vuelto receptáculo del caos. Un mundo donde una madre mata a su hijo y se llama elección, donde un hombre cambia de sexo y se llama libertad, donde los niños son criados no por padres, sino por directrices del Estado, donde la generación crece no ante el altar, sino ante la pantalla, donde se puede elegir todo, menos la verdad. Quiero hablarte, hijo mío, no como papa, sino como padre. Sé que estás cansado, sientes que todo a tu alrededor se ha vuelto ajeno. Ves cómo se derrumban los valores, cómo desaparece la belleza, cómo se burlan de lo sagrado. Quieres creer, pero estás agotado. Quieres rezar, pero no sabes si alguien te escucha. Escucha, no es que estés débil, es que estás vivo, precisamente porque tu alma duele, es que todavía respiras en un mundo muerto. El dolor es señal de vida, y tu anhelo de Dios es lo más grande que hay en ti. Pero te ruego, no te rindas, porque si se rinden los como tú, no quedará nadie. En el Evangelio Jesús pregunta, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». La que 18:8 no hablaba de multitudes, hablaba de corazones. No buscaba religión, buscaba fe. Y hoy tú eres esa llama que aún arde, pequeña quizás, temblando quizás, pero existe. Y mientras exista, la oscuridad no ha vencido. Dios siempre ha actuado a través del resto fiel, a través de los que no se rinden, no traicionan, no se callan, de los que aman la verdad más que la comodidad, de los que guardan la oración incluso en el desierto. Mira al profeta Daniel, no esperó que cambiara el sistema, simplemente abrió sus ventanas y oró, pese a las amenazas, pese a la ley, pese al foso de los leones, oró. Y Dios lo vio. Así tú, sigue abriendo tu ventana, sigue rezando, sigue firme, porque la mentira no es eterna, el miedo no es eterno. Eterno es solo aquel que era, es, y ha de venir. Y ese Señor te dice, estoy contigo, no temas, permanece, ya vengo. Hoy el anticristo no reina con hierro, reina con indiferencia, no quema iglesias, las vacía, no prohíbe la oración, la vacía de sentido, no maldice a Dios, finge que nunca existió. Pero cuando tú rezas, Padre nuestro con fe, derrumbas su trono. Cuando bautizas a tu hijo, marcas una frontera. Cuando perdonas, derrotas su arma. Quizás seas nadie ante el mundo, pero ante el cielo, eres un guerrero, eres necesario, no eres un error. Has sido enviado a este tiempo, a este caos, para ser testigo viviente de que Dios no ha muerto, que el amor no ha desaparecido, que la luz aún brilla. Por eso te suplico, no esperes tiempos mejores. El mejor momento es ahora. Esta es tu batalla, este es tu día. Y si lo atraviesas con fe, serás parte de una historia que no termina en el Apocalipsis, continúa en la eternidad, en el reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni mentira, donde el Cordero está en el trono.
y cada fiel verá su rostro cuando me siento en el silencio de mi cuarto de oración, cuando las luces se apagan, cuando incluso el Vaticano duerme. No escucho una voz, sino un dolor. No es dolor del cuerpo, es el gemido de las almas. Es el clamor de quienes ya no saben a quién acudir, jóvenes que no creen en el amor, ancianos que se sienten olvidados, madres que han perdido a sus hijos, sacerdotes que se sienten traicionados. Es el clamor de un mundo que se ahoga en silencio. Y en ese silencio oigo al Espíritu de Dios decir: aún estoy aquí, aún llamo, aún espero. Hijos míos, escuchen esto hasta el final, porque no son solo palabras, es un llamado, el último llamado a un corazón que aún respira. El día del juicio no es solo trueno, ni trompetas, ni sellos. Es ese momento donde cada uno quedará a solas con la verdad, sin máscaras, sin ruido, sin redes, solo tú. Y la eternidad nadie podrá decir: no sabía. Nadie se justificará en el silencio, porque Dios habló a través de la guerra, a través del llanto, a través de las familias rotas, a través de ciudades destruidas, a través de tu miedo, y también a través de este video. El mundo ya ha aceptado a la bestia, ha hecho alianza con ella a cambio de comodidad, ha vendido su alma por un algoritmo, ha negado la cruz por un me gusta, y ahora esa bestia exige adoración, no en forma de ídolos, como antes, sino en forma de normalidad. Quiere que el pecado sea norma, que la mentira sea verdad, que nadie haga preguntas. Pero yo las hago, y tú, ¿estás dispuesto a vivir en un mundo donde decir hombre y mujer es extremismo, donde nombrar a Jesús en una escuela es delito, donde la cruz se reemplaza por una bandera y la confesión por terapia digital? ¿Estás dispuesto a dejar a tus hijos un mundo donde Dios es una broma? ¿O te vas a levantar? No te pido que seas héroe, te pido que seas honesto, que estés vivo, que seas testigo, que digas yo creo, que digas no estoy de acuerdo, que digas yo elijo a Cristo. Sí, te juzgarán, sí, se reirán de ti, sí, quizás pierdas algo, pero conservarás lo más importante, tu alma. Recuerda, Noé construía el arca, mientras se burlaban de él, Lot salía de la ciudad. Mientras lo llamaban cobarde, María dijo sí sin entender el precio. Hoy es tu día, tu fe es tu arca, tú sí puedes salvarte y salvar a otros que te observan en silencio. Te lo digo no solo como papa, sino como hermano. Yo no soy santo, soy un hombre que también lucha, que también llora, que también pregunta en la noche: ¿dónde estás, Señor? Y cada vez, en el fondo del corazón, oigo: estoy contigo. No te rindas, habla. Por eso hablo, por eso grabo este mensaje. Por eso, ahora mismo, te pido, si sentiste algo, si algo tocó tu alma, escribe en los comentarios que aún crees. Escribe por quien quieres orar. Escribe el nombre de alguien que sientes que se está perdiendo. Escribe el nombre de tu ciudad, porque no es solo una estadística, es una vela viva, es un alma que puede ser escuchada. Y si puedes, comparte este video, tal vez lo vea alguien que estaba al borde, que pensaba rendirse, y una sola reacción tuya será la respuesta a su oración. El mundo se acerca a su final, pero nosotros nos acercamos al principio. Y yo creo, aunque este siglo arda, el reino no será sacudido. Y en ese reino, yo quiero verte, quiero saber que escuchaste, que te levantaste, que guardaste la fe, que atravesaste el fuego y seguiste con Dios. Así que ahora, levántate, apaga el ruido, enciende una vela y simplemente di: Señor, estoy contigo, porque justo ahí empieza la eternidad.